Bueno, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a esta nueva clase, bienvenidos a los que están con nosotros y son nuevos en esta clase, a los que nos escuchan por YouTube, a los que nos dejan sus comentarios y sus firmas y sus deseos también. Eh, bueno, y a todos los que nos siguen, y a todos en general, que tengan también un buen mes. Acabamos de comenzar el mes de Lul. Espero que hayan visto el video, es un mes muy fuerte, un mes muy importante. Y nosotros continuamos acá con la introducción al libro del Zohar. O sea, recuerden, hicimos una pausa con el libro del Zohar para tener una perspectiva mayor de lo que es toda esta parte espiritual. Y estamos trabajando con este texto. Y dice lo siguiente. Ahora va a entrar a un punto interesante, que es una cuestión a veces que nos puede confundir. Y es un lenguaje muy peculiar. Y presten atención, dice lo siguiente. Sobre todo lo que venimos diciendo, ¿no? Sobre este fundamento, eh, viene y nos dice que nuestro corazón no vaya a equivocarse o a dirigirse, o vaya a confundirse, según la opinión de los filósofos que dicen que nuestra esencia y la raíz, ¿no? Misma del alma es la materia mental, o la sustancia mental, o el pensamiento, tal vez podemos decir hasta la conciencia, ¿no? No se confundan, no vayan por ese lugar, dice, para que no nos vayamos y no nos declinemos a pensar como piensan los filósofos. Eh, y es un punto interesante, ¿no? Eh, Veyotá va rak mikoach hamuskalot, que ella viene, ¿no? En función a todo lo que uno va aprendiendo y todo lo que uno va eh, sí, un maskelet, o sea, que entiende. O sea, dice que, ¿cuál es el pensamiento filosófico que se refiere? Es aquel que dice que, ¿cuál es nuestra esencia y nuestra alma? Es lo que ella va aprendiendo, lo que ella va creciendo en sí misma. Y dice, Shemehen mitgadelet behem kol havayata. O sea, que en función a todo lo que ella va experimentando, todo ese pensamiento, todo cómo va creciendo, de esa manera va adquiriendo o va creciendo o va constituyendo más lo que vendría a ser el alma. Eh, y dice que la cuestión o el pensamiento sigue diciendo, ¿no? Que toda esa manifestación del nefesh, o sea, del alma, después que la persona muere, o sea, no que la persona, que el cuerpo muere, depende solamente en función a su intelecto, a lo que consiguió, a lo que aprendió o lo que recibió. Hasta tal punto que en la desaparición de esos entendimientos, de ese estudio, de ese aprendizaje, en Klal Alma Shetahul Ashra, que no hay ni siquiera en donde pueda recaer el nefesh, o sea, ese alma. Y tenemos que saber que todo eso no es el dat, o sea, la idea o el pensamiento de la Torah. ¿Qué es lo que nos viene a decir acá? Que hay un pensamiento filosófico, así lo nombra él, o hay una creencia, o hay una forma de ver el mundo, que la esencia misma del alma es una sustancia mental. Podemos llamarlo la conciencia, ¿no? Esas son palabras tal vez modernas, o en hebreo mudaut, y que solo existe a través de lo que uno va aprendiendo y que eso es lo que constituye toda su esencia. Y lo que es la permanencia del alma o la existencia del alma va a venir después de digamos, de la desaparición del cuerpo, es solo en función o va a depender completamente de los conocimientos que ha adquirido. Eh, por eso mismo, cuando faltan esos conceptos, no queda nada sobre donde pueda radicar o donde pueda yacer el alma. Y dice que esto no es la opinión de la Torá y eso lo tenemos que tener bien claro. Y que también esto, si uno se pone a meditar o algo, no es algo que es aceptado en el corazón. Bekol Jai Shenisa Pam Liknot Sechel, y todo aquel, ¿no? Que alguna vez haya intentado adquirir algún conocimiento, sabe y siente que el segel, o sea, que el conocimiento o que la mente es una posesión y y no es la esencia del poseedor. O sea, ¿qué significa? Dice que estoy yo y está mi pensamiento.
y somos dos cosas distintas. No vayan a confundir y decir, bueno, toda mi alma es mi pensamiento. Dice, no, porque cuando uno quiere estudiar algo, uno se da cuenta que uno alcanzó y entendió algo. Entonces, como que es algo adquirido y no es el adquiridor, no es el poseedor. Entonces, ahora voy a explicar todo este pensamiento, ¿por qué? De dónde viene? Y es en función a todo lo que explicamos anteriormente. Shekol Homer Shelabria, que toda la materia de la creación, a Mejudeshes, ¿no? De toda la creación, esto que apareció nuevo que no había antes, en Homer Shelatzamim, tanto sea la sustancia de los, o la materia de la esencia de los espirituales, de la parte espiritual, y tanto sea la esencia de la materia de lo material, no es ni más ni menos mi Bejinat Ratzon Lekabel. O sea, todo es que es el Ratzon Lekabel, nada más. Y en eso se basa. Dice, ese es el punto. O sea, que hay que entender que toda la esencia no es más ni menos que el deseo de recibir. Punto. Y eso ya lo explicamos antes, anteriormente, en otro. Y tenemos que saber, dice entre paréntesis, nos trae, que a pesar que nosotros dijimos que el nefesh, o sea, el alma de la persona, es todo deseo altruista, Urrak Mikoach Tikkunim es solamente por la fuerza de todo lo que, del arreglo, de todo lo que se va instalando, todo lo que vamos cambiando en ella, y todo ese revestimiento de la luz retornante que va recibiendo de los mundos superiores, que de ahí viene hacia nosotros, y toda esta cuestión de revestimiento ya está aplicado en lo que es la introducción a la sabiduría de la Kabbalah en los distintos puntos. Sin embargo, tenemos que recordar que la esencia misma del nefesh, o sea, del alma, es también el deseo de recibir, y eso está todo explicado ahí. Vamos a tener clases, hay unas clases ya en YouTube de este tema, de lo que es la introducción a la sabiduría de la Kabbalah, que es todo el desarrollo espiritual, pero a lo que nos concierne a nosotros entender la esencia de todo, tenemos que recordar que somos deseo de recibir. Punto. ¿Por qué? Porque somos un recipiente. Todo lo que nosotros vamos alcanzando es algo adquirido, es una función a una recompensa. Eh, o sea, toda la diferencia, cola Evgen, perdón, ay, se me escapó esto. Toda la diferencia que nosotros podemos diferenciar entre la esencia eh, y otra esencia, entre una cosa y otra cosa, entre un objeto y otro, eh, se puede diferenciar simplemente por esto. O sea, ¿por qué? Por el deseo, nada más. O sea, ¿qué diferencia algo de otra cosa? Su deseo, nada más. ¿Por qué? Porque todo el deseo que hay en toda esencia va a generarlo todas sus necesidades. Y y todos sus necesidades van a nacer o van a venir, van a molir, van a generarlo también pensamientos y entendimientos en función a eso. O sea, todo lo que nosotros deseamos, lo que va a generarnos, va a ser el pensamiento sobre eso, va a generarnos que nos movamos en función a eso, va el estudio en función a eso, etcétera, etcétera. Que de la para poder alcanzar está en la cuestión. Razón le cabe el que el deseo de recibir los obliga, los determina. Ukeshem Sheretzonot, y así como los deseos de las personas son distintos uno del otro, así también sus necesidades, sus pensamientos y sus entendimientos van a ser distintos uno del otro. Y ahora nos va a dar un ejemplo, pero antes de eso le quiero dar yo un ejemplo. El otro día estuve leyendo eh, Papá Rico y Papá Pobre. Y también ahí tiene ¿no? Un escritor muy famoso, es un libro muy interesante. Y a su vez también tiene uno para niños, o sea, niños inteligentes y niños ricos, algo así se llama el libro. Y habla sobre la educación, y habla sobre la educación cuando él era niño, sobre sus padres, cómo le explicaban el mundo. Pero algo
interesante que nos viene al caso, que su padre rico lo que le enseñaba era cambiar el pensamiento, su forma de pensar con respecto al dinero. Y eso fue lo que lo llevó a generar sus ingresos de una forma distinta y a hacerse millonario. A diferencia de lo que el pensamiento de su segundo padre o su padre biológico, ¿no? Que lo enseñaba de una forma tradicional. Dice, ese es parte del gran secreto. Cómo cambiar el pensamiento y habla mucho de todo eso. Y eso es lo que nos está diciendo acá, sepa que en función de lo que nosotros queramos, eso es lo que nosotros vamos a adquirir, pero no adquirir porque nos va a venir, sino porque vamos a generar todos los caminos en función a eso. Si uno quiere ser, digamos, doctor, entonces va a pensar en medicina, va a pensar en enfermedades, va a pensar en cómo seguir su camino para poder llegar a adquirir esos conocimientos, ir a la universidad y trabajar en función a eso. Y así en cada cuestión. Entonces, en función a nuestro deseo, así van a ser nuestras necesidades y así van a ser también nuestros caminos y van a ser nuestros pensamientos. Y eso es lo que nos diferencia entre uno y otro. Y por eso lo que dice acá, y eso es algo esencial, que la esencia de todo, valga la redundancia, ¿no? La esencia de todo que es el deseo. Eso es lo nuevo que aparece en la creación y grábenselo. Otro punto que también quería aclarar, que muchas veces digo, y alguien preguntó en una de las, creo que fuiste tú, Jesús Sánchez, que nos dijo, que preguntó en YouTube, ¿no? Que preguntó si todo es recipiente, ¿no? Quiero aclarar algo sobre ese punto. Si todo es recipiente, ¿a qué se refiere? Eh, Hay que entender algo. Yo digo siempre y lo repito mucho, todo es recipiente. Hay dos cosas solo, recipiente y luz. Bueno, eso es el punto de partida. Entonces, ¿dónde entran los ángeles? ¿Dónde entran las dimensiones, los mundos, etcétera, etcétera? Todo lo que hay. Esa es una de las preguntas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Nosotros tenemos que entender que todo en sí es recipiente y luz. Punto. Ahora, el recipiente tiene distintas manifestaciones y es lo que estudiamos anteriormente, que hay un desencadenamiento de este recipiente hasta llegar al plano en el cual nosotros vivimos, que también es un recipiente con respecto a la luz, pero tiene muchos eh, escalones, llamémoslo así, muchos intervalos. En cada uno de esos intervalos, en cada uno de esos procesos hasta llegar al plano en el cual nosotros vivimos, lo que va a generar es que en cada uno de esos lugares tenga su propio recipiente y su luz que va a poder entrar en ese recipiente. O sea, lo que tenemos que recordar siempre es que la luz está. Lo que se precisa es el recipiente que revele esa luz. Entonces, en todo el proceso de desencadenamiento de todos los mundos para llegar al plano en el cual vivimos, en el cual podamos trabajar para poder transformar el deseo de recibir un deseo altruista y todo el proceso del camino espiritual que estuvimos hablando en todas las clases anteriores, etcétera, 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 ahí todos los distintos niveles son distintas manifestaciones del deseo de recibir. Son distintos procesos en el cual se va manifestando el recipiente hasta llegar a este punto aquí. Y por eso no es que tenemos un solo recipiente. Perdón, tenemos un solo recipiente, pero ese recipiente tiene muchísimos matices. Y todos esos matices es lo que va a generar que nosotros ahora estemos todos divididos, que cada uno sea individualmente y cada uno tenga su propio deseo de recibir y cada uno tenga que trabajar su propio lugar y cada uno pueda elevarse en todo este camino superior. Y todo ese camino también está desarrollado y está trabajado y está, digamos, eh, afectado por lo que llamamos la tumá o los caminos de la impureza, del otro lado, etcétera, 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 que ya lo vimos también anteriormente. Espero que quede un poco claro este pequeño resumen, ¿no? Pero recordar que todo cuando nos referimos que es un recipiente, porque es un recipiente y luz, punto. Ahora, ese recipiente tiene muchos matices, así como si yo me pongo lentes de sol y voy cambiando, voy a ver la realidad, o sea, si los pongo de un color, voy a ver la realidad de un color, si los pongo de otro color, voy a ver otro color. No quiere decir que la luz haya cambiado, el que haya cambiado soy yo. Eso no quiere decir que también mi recipiente no haya cambiado, nada más que le puse distintos filtros. Esos filtros van a estar determinados también por el deseo de recibir. Y eso también es parte de lo que nos está diciendo acá, que si la esencia de todo es el deseo de recibir,
todos y cada uno de nosotros nos vamos a mover en función de ese deseo de recibir y en función de lo que cada uno va desarrollando, lo que va queriendo, etcétera, etcétera, va a ser lo que va a ir consiguiendo y va a ser lo que le va a ir, se va a ir manifestando y ese va a ser su camino. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Qué cosa escucho, leo los comentarios después. Y perdón que no contesto todos los comentarios, ¿no? Es que no me da el tiempo. Solo cuando hay preguntas claves que puedo decir eh, o algo que pueda aclarecer para todos, entonces ahí, ¿cómo se llama? Escribo o algo. Pero si no, igual leo todas, no se preocupen. Por ejemplo, viene acá, nos va a dar un ejemplo. Le Mashal. Otam Sharratzon le Kabel Shebahem. Aquellos que su deseo de recibir Mukbal Betavot, está eh, limitado por o sea, Mukbal es limitado o estructurado, llamémoslo así, por sus deseos animales, nada más. Entonces, sus necesidades y sus pensamientos y su entendimiento va a ser en función para qué? Rak bigdele malota, para solamente llenar ese deseo. Bejolmelo en toda su completitud animal. Y a pesar de que utilizamos el segel y el intelecto y el entendimiento como las personas, de cualquier forma le alcanza a su esclavo ser como su maestro. O sea, él está esclavizado a sus instintos o a su deseo animal. Y es que su intelecto es un intelecto animal, por ser que su intelecto está apresado, por decirlo así, o está dominado, está esclavizado y va a ser utilizado solamente para su deseo animal. O aquellos que su deseo de recibir se sobrepone, o sea, se eleva, o sea, principalmente en esos deseos humanos, como puede ser el honor o el dominio sobre otras personas, que no se encuentra no se encuentra en los animales. O sea, un animal no viene a recibir honores y le gusta que todo el mundo lo aplauda o que los otros animalitos lo aplaudan, ¿no? No vimos un ratón que espera que todos los ratoncitos lo aplaudan o cosas así, un perrito, ¿no? Que espera que todos los demás perritos lo feliciten. ¿No? Y colicar, sino que todo, o sea, sí lo encontramos en las personas, ¿no? Interesante. Todos lo principal de sus necesidades y de sus pensamientos y de sus entendimientos es solamente para completar todo ese deseo que tienen en toda su completitud posible. O sea, todo lo que lo va a llevar su intelecto, su entendimiento y demás es cómo poder llegar a adquirir eso. Y eso es lo que lo va a mover y eso es lo que lo va a llevar. Y por ejemplo, también aquellos que su deseo de recibir se sobrepone o como que domina. Y todo lo importante es para todo lo que van a entender, es todo lo principal, es para sus necesidades, sus pensamientos. Le malot la de, o sea, picarle cabel, buscarlo, o sea, para tener entendimientos y comprensión, todo lo que se lo va a mover es su deseo para ser llenado eso, aunque sea un intelecto. Entonces, ya vemos que en los tres niveles, si lo podemos llamar el Nefesh, el Ruach y la Neshama, dependiendo de cada una de las personas que lo esté dominando, todo su intelecto lo va a llevar para ese lugar, todo lo que va a aprender va a ser en función a eso. Nosotros podemos ver grandes personas en la universidad que se saben el Zohar de memoria, pero como personas no cambiaron en nada, porque todo lo que buscaron fue llenar su intelecto y encontré personas que lo leyeron varias veces. ¿No? Y leyeron todos los escritos de Bulafia, leyeron todos los escritos del Ari, y leyeron, pero sin embargo siguen siendo las mismas personas, no cambian porque no buscaron algo, un camino, sino que todo lo que fueron movidos fueron por una cuestión intelectual. Encontré un profesor muy importante de un renombre mundial, muy interesante,
que tiene un conocimiento sobre los escritos de Abulafia. No sé si escucharon hablar, pero Rabbi Abraham Abulafia fue uno de los que reveló, escribió sobre lo que es las enseñanzas de la profecía, o sea, el camino para llegar a la profecía, el camino para llegar a una revelación divina. Son estudios muy especiales, hay que estudiar con alguien que ya sepa, que haya recibido sus maestros. Son cosas que si uno las lee, puede leerlas, pero puede interpretarlas de cualquier lado, puede hacer ejercicios, no le sirve de mucho. Hay que recibir ciertos conocimientos o ciertas llaves. De cualquier manera, cierta vez le preguntaron a este profesor, ¿no? Y realmente sabe, o sea, tiene un conocimiento, tal vez hasta lo sepa todo de memoria. Y le preguntaron si conocía, si hizo alguno de los ejercicios o algo, y dijo que no. ¿Para qué los estudias? Le gusta la parte intelectual, o sea, saber cómo era que pensaba, cómo escribía, cómo fue influenciado, qué influenció, todas las cosas. Pero le faltaba el alma. Es como aquel que estudia las recetas de cocina y no hace la torta, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Como que nos falta algo. Esa es la parte intelectual. Dice, hay tres dominios. Eso es lo que nos va a decir ahora. Que de estos tres tipos de deseos, Metsubim al Pirro, se encuentran en la mayoría de las personas, se encuentran Beholmin, Adam, todo tipo de personas. Uno puede venir acá al estudio con nosotros, ¿no? Que yo sé que son muy buenas las clases, yo sé. No tiene que decirlo, no hay problema. Estamos. Yo sé que vienen por los chistes nada más, pero igual, no hay problema. Entonces, pero si al final de cuentas no nos transforma, no nos cambia, ¿qué hicimos? Lo hicimos solo una parte intelectual, o sea, hay algo mucho más. No estamos, y obviamente nuestro deseo de aprender, pero la pregunta es, ¿qué deseo de aprender? ¿El deseo de aprender que nos va a llevar a la acción? ¿El deseo de aprender que nos lleva a un mundo intelectual? El deseo ese es el que nos movió y nos abrió las puertas y nos llevó a distintos lugares. Entonces dice, estos tres tipos distintos que se encuentran en su general en la mayoría de las personas, el Mimadgezim, eh, como que se combinan en todo, cada uno en distintas medidas. Umikan Kola Shinui, acá las distintas diferencias, o las distintas formas que hay entre las personas. Umimidota Gashmiut, o sea, y en las medidas, ¿no? Físicas que tenemos, y es Lakish también. Podemos también interpretar o entender también sobre podemos deducir sobre los atributos de los entes espirituales, según su valor espiritual. O sea, de esa misma forma dice funciona en el mundo material y en el mundo espiritual, depende del deseo, así se van a medir todas las cosas. En otro de los comentarios, ¿no? Cuando vamos a ver el Etz Haim, ahí habla que todo se mide en función a eso. ¿Por qué una sefirá la llamamos con el nombre de la sefirá que la llamamos? ¿Por qué a Keter la llamamos Keter? A Binah la llamamos Binah, Jochma, Jochma, sea, Netzach, Netzach, Hod, Hod, Tiferet, Tiferet, no importa cuál sea. ¿Por qué tienen ese nombre? No es porque es una cualidad en función a lo que ella trabaja, sino es al revés. Porque en función a su deseo de recibir, esa es la luz que puede revelar. ¿Entienden lo que les digo? O sea, cada sefirá lo que está manifestando es un nivel de deseo, lo que nos está diciendo acá. Y todo ente, todo nivel, toda sefirá, todo se va a medir en función al deseo de recibir. En función a ese deseo de recibir, yo sé qué luz va a estar ahí irradiando. Yo sé, y de esa forma le voy a dar ese nombre. No se preocupen, lo vamos a ver más adelante, pero entiendan el concepto. No quiero irme por las ramas, porque si no, nos vamos a abrir muchas puertas nuevas. De forma que también las almas de los hombres, la arrujaniud, lo espiritual, por la fuerza de ese revestimiento de la luz retornante que reciben de los mundos superiores, que de ahí viene, en la el razón la ashpia no tienen sino que solamente el deseo de altruista. ¿Y para qué? Para dar ese placer al creador. Que ese deseo es la esencia de todas las almas y la manifestación, digamos, la esencia misma o primordial de todas las almas.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Resulta que después de todo esto, después que se reviste en el cuerpo de la persona, ella da a luz o da a aparecer o genera las necesidades y los pensamientos y el entendimiento o las ideas para llenar estos deseos, para ser altruista, o sea, ese deseo altruista que tiene en toda su completitud. O sea, la Ashpia Nahat Ruach, o sea, dar ese deseo, dar ese placer al creador, que Fimidat Godlo, Shela Ratzon Shiva, según la medida que tiene. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Ahora, hablamos anteriormente, de las tres niveles, pero ahora también nos está diciendo que de forma que también las almas, el nefesh de las personas y de su nivel espiritual, que por intermedio de esta luz retornante, ¿qué es la luz retornante? No recuerdo si lo hablamos, pero tengo que saber que una vez que se produce la contracción, o sea, la luz desaparece, no se puede volver a recibir la luz de la misma forma. La nueva forma de poder recibir la luz se llama la luz retornante. Y la luz retornante vendría a ser todo lo que nosotros hacemos en estos planos. Y de esa forma podemos revestir a la luz que pueda entrar de la forma correcta. Y eso se llama la luz retornante. Y la luz retornante lo que nos enseña es en su parte, en su mundo, en su parte más abstracta, es la forma altruista. O sea, la luz retornante podríamos llamar es la manifestación altruista en su parte más limpia, por decirlo así. No quiero complicarme con las palabras porque después voy a marear demasiado, pero para que entiendan, la luz retornante es la nueva forma de poder recibir la luz de una forma correcta. Ahora, ¿y de dónde viene? Viene de los mundos superiores, que ellos son los que van a dar toda la luz y tienen el deseo altruista, ¿no? ¿Qué es ese deseo altruista? Darle placer al creador, o sea, devolver todo el bien que nos fue entregado. Y ese deseo es esencial, es la base de todo, ¿no? Es la base del alma. Entonces, una vez que reviste, o perdón, una vez que se reviste dentro del cuerpo del hombre ese deseo altruista, o sea, esa alma, ¿qué es lo que va a generar? La necesidad de qué y los pensamientos de qué, de poder trabajar de una forma altruista. Y eso es cuando la persona empieza a trabajar desde su lugar del alma. Y ese es el despertar del deseo interior de cada uno. Y ese es el despertar de la llama del alma de cada uno. Cuando uno puede empezar a trabajar desde su lugar altruista. Pero no un simple altruista porque, sino que es un altruista hacia con el creador. O sea, es el poder decir gracias por lo que tengo. Eh, el primer punto, por ejemplo, para entrar un poco en detalles. Nosotros sabemos que Adán y Jabá estaban en el paraíso y ellos vienen y deciden, ¿no? Jabá viene y come del árbol que dijo que no se podía comer y después le da al hombre y el hombre también come. Entonces ahí los dos van y se esconden, etcétera, todo el relato, que después habría un día que estudiarlo un poco. Pero acá hay un punto interesante. Cuando viene el creador le pregunta a Ayeka, ¿dónde estás? Lo primero que tenemos que saber que esto es una pregunta eterna. Ayeka, así se dice en hebreo, ¿dónde estás? ¿Y qué es eso? Dice, ¿dónde estás? O sea, saber que todo el tiempo tenemos que estar, pero el creador nos pregunta a nosotros, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde? ¿Que no sabe dónde estamos? Sí, sabe dónde estamos. Obvio que sabe dónde. Entonces, el creador de los cielos y la tierra, ¿no? En función, la pregunta viene a preguntarnos en función, ¿dónde estás en función de tu deseo de recibir? Ahora que lo despertaste, ¿qué va a venir? ¿Qué vas a hacer? Le pregunta al hombre. Y el hombre, ¿qué es lo que hace? Te escuché, ya estamos separados, porque escuché que estabas por ahí dando vueltas, ¿no? Es como que escuché afuera tu voz, ya no estamos unidos, porque el deseo de recibir egoísta siempre nos separa. Pero el punto más importante es que, ¿cuál fue la transgresión importante del hombre? Cuando el creador le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me falta una frutita de este árbol, ¿qué hiciste? Y él le dice, la mujer que me diste, Aisha Shenatata y Madi. Ahora, todo bien, pero si vemos la respuesta, acá hay algo que falta. En todo lo que dijo, en todo el diálogo, en ningún momento
hay algo que hace el primer hombre. Y eso es, el único que lo empieza a arreglar es Adam Rishon. Perdón, el primero que lo arregla es Abraham. Y por eso se llama el primer patriarca. Porque hace algo que hasta ese momento nunca se hizo. ¿Y qué fue? Agradecer. Simplemente agradecer por lo que tengo. Lo primero que dijo, mira la mujer que me diste, separá, agradecé. Te di una mujer, tenés con quién hablar, tenés con quién pelearte, tenés con quién discutir, tenés con quién hacer algo, tenés un paraíso entero delante tuyo. Solo aprovechamos, solo nos damos cuenta de lo que tenemos cuando lo perdemos. Entonces ahí fue exiliado, ahora vas a valorar lo que tenés. Ahora se puso a llorar. Se deja por donde llorar antes. Pero ahora se puso a llorar y ahora no lo tengo. Todo el proceso es volver a ese lugar. ¿Y cómo volvemos a ese lugar? Con el agradecimiento, con el reconocimiento. El primero que hace eso, ¿quién es? Es Abraham Avinu, que viene y agradece. Gracias. Y así es como llega hacia el Creador. Reconocer la fuente del bien. Y ese es el primer paso del proceso para poder empezar en el plano espiritual. Agradezco, tengo comida. Wow, alguien se preocupó, alguien generó, alguien hizo el mundo que funciona de tal edad para que pueda yo llegar y tener este plato. Y ese es el primer paso, gracias a los que tenemos alrededor, gracias a los que estamos. Y ese es el primer ciclo, cómo viene creciendo. Pero yo para agradecer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reconocer. Y fíjense, las primeras palabras que decimos cuando nos dicen los sabios que cuando nos levantamos, tenemos que decir Modé ani lefaneja melechai bekayam. Modé ani, yo agradezco. Modé, perdón, agradezco yo, dice. Y enseguida preguntan los sabios, ¿por qué pusieron los sabios? Agradezco yo y no yo agradezco. Primero, yo tengo que agradecer. Dice, no, 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 no. Porque imagínate, en el momento que se vuelve a juntar el alma con el cuerpo y nos despertamos, lo primero que vas a empezar a hacer que es pensar en vos. Yo agradezco. Entonces todo tu mundo va a funcionar en función a ese yo. Dice, no, 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 no. Primero, antes que nada, modé, agradece. Pero para agradecer uno tiene que ser consciente que es lo que tiene. Entonces ya está incluido. Cuando yo digo modé a ni agradezco, yo entiendo que para estar ese yo, primero entiendo que tengo un techo, tengo alguien a quien abrazar, tengo alguien a quien agradecer, alguien con quien compartir, y así todos los círculos que se me van agrandando, ese es el modé. Y ahí recién aparezco yo, porque solo de esa forma puedo entender quién soy. Y ese es el plano en el cual uno empieza a entender el mundo de Rohani. Entonces, si vamos acá que nos dice, en la clase de hoy que aprendimos, vimos que hay una idea filosófica, nos dice que dice que todo lo que uno va entendiendo y aprendiendo, ese es todo el alma, y eso es lo que va a quedar perdurar del alma. Dice, no sigan por ese camino, porque dice, no, no es el camino de la Torá. El camino de la Torá dice algo distinto, dice, el alma es eterna y no va a estar influenciado, eso no va a decir, lo vamos a ver en la clase que viene, no va a estar influenciado por lo que aprendamos, sino el aprender y el reconocer y el avanzar intelectualmente es un regalo, es una recompensa, es algo necesario. Pero hay otro punto más importante y ahí es entender que nosotros nos basamos, nos guiamos en función a nuestro deseo de recibir. Nuestro deseo de recibir es nuestra esencia y esa es la esencia de toda la creación, eso es lo nuevo que hay en la creación. Y eso es todo lo que va a medir a cada uno y uno de nosotros. Y en función a los deseos, y lo categoriza en tres niveles, Nefesh, Ruach, Neshama, está el deseo animal, y eso es lo que va a generar la persona. Está ese deseo más, llamémoslo espiritual o rojaní, o el segundo nivel en el cual uno desea los honores, desea que lo quieran, desea todas las cosas. Y está un deseo superior que es un deseo intelectual. Se puede un deseo superior a todo eso. Y ese es el deseo altruista, que ese viene ya incluido dentro del alma. Que en el momento que nos conectamos con ese punto, toda nuestra vida va a empezar a encauzarse desde un lugar espiritual y desde otra conexión. Y esa es la conexión con el Creador. Y ese es el proceso. Y esa es la raíz de todo. Y de ahí empieza el vamos. Pero todo eso y mucho más, Besat Hashem, lo vamos a seguir viendo en las próximas clases. Así que los que recién empiezan, vean las clases anteriores. Y si no, síganos después también en las próximas clases. Y nos estamos viendo, Besat Hashem, en la semana que viene.